Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. La Argentina, o mejor dicho, la economía argentina, fue la tapa hoy del diario Financial Times, y no en términos demasiado optimistas, más bien todo lo contrario. La economía argentina se agrava, la crisis, dice el diario Silvia Mabel de la Comunidad Financiera Internacional. Otra vez, porque esto ocurre obviamente porque después de la renuncia sorpresiva del presidente del Banco Central, Luis Caputo, después de poco más de 3 meses en la gestión. Esto fue otra sorpresa en un momento en que parecía haber una pequeña primavera en los mercados. Bueno, de todo esto, de la economía, de las finanzas y de la política, vamos a hablar esta noche en el programa. Sí, es cierto, la renuncia de Luis Caputo fue muy sorpresiva. Hubo versiones de todo tipo, desde razones personales por un escrache que habría sufrido en uno de los restaurantes más caros de Buenos Aires, a razones de diferencias, enormes diferencias políticas respecto a la política monetaria del Banco Central con Nicolás Dujovne. Caputo era partidario de una generosa intervención para aplacar el precio del dólar. De hecho, el último lunes intervino con 250 millones de dólares para aplacar, mientras las reservas iban yendo. Si uno ve lo que pasó en los primeros de enero a agosto, según cifras del balance del Banco Central que se conoció justamente el día martes, si uno ve esas cifras, se han ido casi 28.000 millones de dólares. Es una fuga de capitales en 8 meses, realmente como pocas veces hubo en la historia argentina. Que son capitales que luego, tomando la contraprestación, que es tener préstamos, los tenemos que pagar todos. ¿A quién le pagamos todo ese dinero? ¿Dónde va? Porque ese es el tema, ¿no? Es decir, en nuestra nariz se nos van millones de dólares que luego nos quedan como deuda al conjunto de la sociedad argentina, en nuestra cara. Claro, exactamente, ¿no? Bueno, o sea, razones de diferencia de criterio, cómo se aplaca la corrida, que además se va a acentuar en el año electoral de 2019. Por eso la necesidad, digamos, por parte del gobierno, que lo plantea como una necesidad de ampliar el acuerdo con el fondo y que el grueso de los desembolsos del Fondo Monetario sean en el 2019, en el año electoral, porque ven que, digamos, va a haber una demanda de dólares que no va a alcanzar a satisfacer el ingreso de dólares por la cosecha, ¿no? Claro, por lo menos esta es una situación que ya viene hace unos 5 meses, ¿no? No logran
estabilizar el mercado de cambios. Normalmente en la Argentina lo que pasaba en estas situaciones es, bueno, viene alguien, hay un plan de estabilización, que no es solamente monetario, que es fiscal. Acá lo que hemos tenido, bueno, recientemente la discusión del presupuesto, ¿no? Bueno, se presenta un presupuesto donde se corta muchas partidas, donde hay un recorte importante, porque el diagnóstico del gobierno es que el problema central de la Argentina es un problema fiscal. Entonces, bueno, hay un presupuesto, por un lado, y por otro lado hay una política mucho más errática en materia monetaria y cambiaria, que no se sabe bien cuál es la regla, ¿no? Hemos estado este año hemos tenido ya 3 presidentes del Banco Central, ¿no? Sturzenegger, Caputo y ahora Sandleris, con perfiles distintos. Sandleris tiene un perfil mucho más académico que Caputo, en todo caso más parecido al de Sturzenegger. Pareciera que el gobierno no logra dar en la tecla de, ya no es una cuestión de personajes, es una cuestión de programas, ¿no? De cómo estabilizar el mercado de cambios. Y parece que el Fondo Monetario Internacional tampoco se sabe si tiene mucha idea. Lo que llama la atención políticamente es lo que demuestran estas decisiones. Por ejemplo, que el presidente del Banco Central renuncie, más allá de cualquier situación que pueda haber determinado una renuncia, que lo haga el día de un paro general masivo como fue ayer en la Argentina, que lo haga en el medio de una visita en el exterior del presidente de la Nación, es realmente muy llamativo en términos políticos, porque el presidente bailando en un escenario internacional de una manera sorpresiva, ¿no? Es decir, las palabras que ha tenido el presidente con relación a la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Intentando denunciar a quién quieren seducir, porque evidentemente aparece que políticamente la mirada desesperada por intentar que mercados internacionales ayuden en una situación que la Argentina, en la que la Argentina entró por decisiones políticas muy concretas del gobierno actual. Entonces, es decir, más allá de los problemas que arrastraba el modelo económico de la Argentina, es evidente que a casi 3 años de gobierno, todas estas decisiones, toda la situación actual tiene que ver estrictamente con las decisiones políticas que toma el gobierno. En el segundo bloque vamos a hablar más de la situación política. Ahora, Silvia, te quería preguntar, otra novedad reciente es el caso de los cuadernos y la citación a declarar de 2 de los empresarios más importantes de la Argentina, ¿sí? Te estás refiriendo a Paolo Roca y Marcelo Mitlin. Exactamente. Bueno, esto es también un dato muy fuerte. Muy fuerte. ¿Cómo cayó esto? En el empresariado, sí. Mira, hay una... A ver... te diría que hay una toma de distancia cuando ellos hablan con nosotros, con los periodistas, y con una decisión de hay que salvar las empresas y no a los empresarios que estuvieron involucrados. Pero eso decían hasta que llamaron indagatoria justamente a Paolo Roca y a Marcelo Mitlin, que son los dos empresarios más importantes de Argentina. Roca ni hablar, digamos, porque es una multinacional con una facturación multimillonaria en dólares, con plantas en todos los continentes, que lidera en el negocio mundial del acero. Cotiza la bolsa de Nueva York y de Milán. Puede ser el equivalente de Odebrecht. O más grande. O más grande tal vez que Odebrecht, con más intereses, más multinacional probablemente. Y Mitlin, que recompró los activos que le había comprado Petrobras a Pérez Compán y se convirtió realmente en el número 2 en el sector privado de la energía, digamos. Y además compró, y es por eso, Mitlin está mencionado no como Marcelo Mitlin en los cuadernos, sino que está mencionada su dirección, la dirección de las oficinas que él tenía, donde supuestamente habrían extraído bolsos con dinero, solo por una dirección. No está el nombre ni de él, ni de la empresa, etcétera, pero él es quien compra la empresa de Ángelo Calcaterra, IEXA, que es la empresa del primo presidencial. Que sí está mencionada. Está muy mencionada, claro. Incluso uno de sus ejecutivos ha confesado, es arrepentido, y el ex dueño, Ángelo Calcaterra, también.
y están ambos procesados. Claro. O sea, se decía, bueno, hasta ahora todo muy bien, pero faltaban, ¿no?, que lo llamaran a Roca y a Miller. Y efectivamente lo hizo. Lo hicieron. Ahora ya no falta nadie. No ahí. falta nadie, sí, falta. Falta el sector financiero. Hasta ahora los cuadernos han avanzado, digamos, el tema cuadernos avanzó sobre los empresarios, sobre todo en la industria de la construcción. Pero falta el sector financiero, porque ahí hay un financista que se llama Clarence, que estaba muy vinculado con varios y poderosos grupos de bancos locales y extranjeros para todo el blanqueo, para toda la logística de blanqueo del dinero. O sea que falta, eso todavía no lo hemos visto, no está mencionado en los cuadernos, pero la declaración del financista Clarence aparentemente ha aportado numerosos datos que involucran al sector financiero. Ahora, hay realmente en esta situación de lo que significa la política que lleva adelante en términos judiciales el juez Bonadío, hay analistas que se interrogan sobre los vínculos que tiene justamente el sector de la justicia federal y los servicios de inteligencia, de cómo aparecen todas estas informaciones cruzadas y cuáles serían las agendas ya propias que tiene un sector de la justicia, más allá incluso de los gobiernos. Entonces, esto es un factor muy preocupante que se está viendo en Brasil, que se está viendo en distintos países de la región, donde los sistemas judiciales, muy ligados a los sistemas de seguridad y de investigación y de inteligencia, están operando muy fuerte. ¿Y con qué intereses? O sea, hay muchas dudas sobre a quién beneficia. Y otra de las cosas que se plantea es, una cosa es todo este proceso de investigación y de citaciones a declarar, cómo se sostendrían juicios orales, cómo públicamente, enfrentados a abogados, defensores, de contraparte, cómo sostendrían realmente todo este tipo de acusaciones, ¿no? Que son, hasta ahora es todo trascendido, se maneja la justicia y la prensa. Los demás no se sabe, ¿no? Ahora, en cualquier caso, el juicio oral vendrá más adelante. Lo que sí, eso se suma a un escenario ya complicado por las tensiones en la economía y en la política de la que vamos a hablar enseguida. Se suma la cuestión judicial, donde los principales empresarios del país están investigados y están cuestionados. Claro, esto además ha frenado, pero literalmente, todo el sistema de obra pública, porque la gran esperanza del gobierno en esta promesa de déficit cero era que la obra pública fuera financiada por los bancos y el sector privado. Nadie quiere financiar absolutamente nada. Ahora, ¿va a haber beneficiados? Sí. ¿Quiénes son? Las empresas extranjeras que están pidiendo pistas. Ese es el punto. Tanto las empresas, y lo han dicho, lo han explicitado las empresas francesas que vienen por el subte, porque Rollo va a quedar afuera. Ese es el punto. Lo han explicitado las empresas americanas que quieren estar en todo el negocio de la construcción. Y hasta lo han explicitado las empresas brasileñas, que han organizado toda una serie de seminarios para venir a tomar la posta de las empresas argentinas, que ahora nadie les va a dar dinero. Bueno, ese es un tema, ese es un tema interesante. Bueno, y además, ¿qué va a pasar políticamente? En el segundo bloque seguimos hablando de la coyuntura urgente en asuntos públicos. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. ExxonMobil. En Zurich, te ayudamos a proteger lo que es importante para vos. Zurich Seguros, 0800-333 Zurich. Somos mineros, desarrollando veladero con tecnologías innovadoras y los más altos estándares de seguridad. Minera Andina del Sol. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad.
cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Acordate que en septiembre vencen el impuesto a los automotores, el inmobiliario rural y el inmobiliario complementario. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Camusi Gas Pampeana y Camusi Gas del Sur conforman la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen, brindando un servicio de calidad en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Más información en www.camusigas.com. Dow Semillas evolucionó y ahora es Brevant. Somos esa respuesta rápida y simple. Somos el distribuidor, nuestro equipo técnico y vos. Brevant, somos nosotros. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en la coyuntura urgente de la Argentina, que sigue siendo tapa de los diarios internacionales como el Financial Times, pero no por los buenos motivos, sino más bien por la crisis. Y ahora esta crisis económica está todavía la política en los costados, ha desplazado por un tiempo la política, pero no por mucho tiempo. ¿Qué está pasando allí, Mabel? Bueno, en realidad lo político está siempre en las decisiones económicas, hay decisiones políticas, lo político en sentido restringido. Bueno, evidentemente lo que aparece en el escenario es que la velocidad de acontecimientos cada vez más preocupantes que nos están se nos están imponiendo cada día, va más rápido incluso la capacidad política de procesarlos. ¿No? Es decir, bueno, realmente la situación del deterioro económico, los cambios ministeriales, la reestructuración ministerial que en términos políticos da señales muy preocupantes. Por ejemplo, sacar los ministerios, de sacarle el rango ministerial, que en definitiva ahora incluso se está planteando que no va a haber grandes ahorros en términos estructurales, pero simbólicamente decir que no tenés Ministerio de Educación, que no tenés Ministerio de Salud, que no tenés Ministerio de Trabajo, que no tenés Ministerio de Ciencia y Tecnología, que además era uno de los logros que parecían ser una política de Estado, son señales muy graves, muy preocupantes. Es decir, plantearse constantemente un tipo de señal que habla de una mezcla de improvisación, de falta de conocimiento político, de falta de articulación, con criterios ideológico-políticos muy fuertes, además de pragmáticos, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué acción social sí que está una ministra Stanley y por qué no salud que está el ministro Rubinstein? ¿Por qué está el transporte? Tiene su lógica de cuadros políticos. Tiene la lógica de una señal de austeridad, digamos, reducimos los ministerios. Sí, pero una señal de austeridad que cualquier persona a la que le puede impactar esa decisión sabe que es muy relativa, no es la austeridad por ese lado, esos gestos. Y esos gestos, justamente los gestos de autoridad, reduciendo sectores muy sensibles para la sociedad argentina, es muy fuerte. Bueno, Macri dijo en Nueva York a un canal de televisión que está listo para participar en la competencia electoral, listo para postularse para la reelección. Toda una señal porque se especulaba mucho, se conjeturaba que en realidad la candidata iba a ser María Eugenia Vidal, que es dentro de los cuadros del PRO la política con mejor imagen, junto, curiosamente, con Horacio Rodríguez Larreta. O sea, se decía que podía ser ella en vez de Macri, pero fue una señal. Y una señal que se leyó como también un mensaje al fondo, es decir, bueno, yo me presento y voy a dar garantía de continuidad. Justamente para la pelea por la ampliación del acuerdo, etcétera. El discurso de Macri en las Naciones Unidas estuvo también teledirigido a Estados Unidos, haciendo énfasis sobre Venezuela e Irán, ¿no? Sí, son los dos temas donde hoy justamente Trump está haciendo énfasis, ¿no? Es como decirle, bueno, somos aliados, miren hasta qué punto somos aliados, por favor,
nos suelten la mano, ¿no? Ese sería un poco el mensaje. Y Trump no ha soltado la mano en absoluto. No. El gobierno de Estados Unidos ha jugado como pocas veces en la historia a favor de la Argentina en el acuerdo con el fondo. Nunca hubo una celeridad para lograr un acuerdo como la que se logró esta vez, o sea, en pocos días, ni un apoyo tan explícito por parte del propio gobierno de Estados Unidos. Hay que recordar nomás lo que pasaba en el 2002, cuando Eduardo Duhalde viaja a Estados Unidos y estaba George Bush como presidente, que lo evitaba, ni siquiera le dio la posibilidad de una photo opportunity en un pasillo. Era la peste, a diferencia de lo que pasa hoy con Mauricio Macri. O sea, para él es bastante central. Esperemos que no cometa el error de Menem de mandar barquitos a alguna guerra, ¿no? No, el riesgo político es muy grande, ¿no? Es decir, el alineamiento en política exterior tan explícito con Estados Unidos y la entrega casi llave en mano, el manejo de la economía al Fondo Monetario Internacional son decisiones muy fuertes en una historia de un país que no es cualquier país. Bueno, Macri le habla a su sector de apoyo básico, creo que se abroquela en ese sector que lo sostiene, pero realmente transitar políticamente este tipo de decisiones que van a tener consecuencias, que ya la están teniendo consecuencias muy graves para el conjunto de la población, son muy fuertes, ¿no? La ironía es que Macri y el PRO inicialmente apuestan a Hillary, ¿no? O sea, lo descartan a Trump y sin embargo con Trump es con quien encuentran su mejor aliado. Ahora, en política exterior también hay cambios importantes en la región, el triunfo de López Obrador en México y el aumento de la suba en las encuestas de Fernando Haddad en Brasil. Dos dirigentes con el cual el PRO o el gobierno actual no tiene mucho contacto, ¿no? Pero si eso se logra, me parece que eso se logra rápidamente, así como pasaron de Hillary a Trump, digamos, pueden pasar rápidamente. Eso en la política es fácil siempre que tengas cierta pericia diplomática y demás. Habrá que ver. Claro, lo que pareciera es justamente lo que llama mucho la atención es la pericia política, que creo que estuvo muy bien orientada a ganar una elección de una manera que fue muy admirado y con planteado cómo habían logrado esta fuerza política que no venía de ninguno de los dos partidos tradicionales centralmente ganar las elecciones. Pero ganar las elecciones, hay muchas técnicas para ganar elecciones en contextos, pero después gobernar y afianzar una forma de construcción política que enamore, ¿no? Que no nos tenemos que enamorar de Christine Lagarde, creo. Nos tenemos que enamorar de las posibilidades que tiene la Argentina y en un punto donde las estrategias que se están intentando imponer con mayor o menor solidez intelectual, ya las transitamos. Es decir, bueno, no hay muchas variantes sobre qué tipo de decir un gobierno pro mercado, volver a poner el énfasis en el sector empresario, en la meritocracia, en el individualismo. Digo, son valores que están dentro de la sociedad, pero que tienen como contrarréplica otro tipo de valores que están muy presentes y muy vivos en la sociedad. En cualquier caso son tiempos realmente de aceleración histórica, ¿no? No sé si ustedes tienen esa sensación, pero están pasando, vos lo señalabas hace un rato, tantas cosas tan rápido que no da tiempo al analista, al observador a digerirlas por completo. Estamos en una sucesión de acontecimientos. En la política ya falta poco para que se largue la campaña electoral. Por ahora, la oposición, de donde sea, no hace nada porque, bueno, siguen la norma, esa frase que se atribuye a Napoleón, que dice cuando tu adversario se equivoca, no lo interrumpas, ¿no? Por la hora digan, bueno, muchachos, sigan ustedes con vayan y vengan, pongan y saquen presidente del Banco Central y ministros, etcétera, que ya veremos. Pero también la oposición tiene un problema, ¿no? O sea, están muy desunidos, están muy... Las oposiciones siempre están desunidas. Claro. Es algo que... La oposición no es la oposición. No es la oposición. Siempre son las oposiciones. Las oposiciones. Hubo las oposiciones al gobierno kirchnerista y hay las oposiciones al macrismo, que es una minoría intensa que logró en un determinado momento instalar
en un balotaje, por muy poco gana su elección. Entonces, digo, no hay un gobierno sólido o en ningún momento y una oposición. ¿Por qué no se junta la oposición? Porque las oposiciones tienen programas distintos. Claro. Ese es el dilema. Eso es lo que siempre tiene a favor cualquier gobierno. Sentir que el hecho de tener el poder hace que los otros tengan que disputarlo y cómo se articulan para disputarlo. Claro. El tema es que el agravamiento de la situación económica y social en la Argentina, la ausencia de señales políticas claras, determinadas actitudes que tiene la conducción máxima del Ejecutivo en la Argentina, la proyección que tiene, realmente genera incentivos muy poderosos para que la oposición termine de articularse en alguna candidatura. Algo aparecerá, ¿no? La política odia el vacío en todo caso, ¿no? Es que frente a una ausencia sobre todo de criterios políticos, de comprensión de la política no en el mal sentido, en el buen sentido de articulación, de intereses, de proyectos, ¿no? Es decir, de qué manera se proyecta un sendero que hoy pareciera no está en el mundo llave en mano, no lo está como estuvo en los 90, que el neoliberalismo era llave en mano, era la estrategia de achique, ajuste, de privatización, ya estaba, íbamos a subir al tren de la historia, hoy no lo está tan claro. Sí, hay otro factor que es el factor China también. ¿Qué factor Porque China? Mientras Macri recibe el apoyo de Trump, también China le va a dar $9.000 millones al Banco Central, eso ya está firmado, para engrosar las reservas del Banco Central, o sea que también es mucho. En el interín la situación es dramática, social, pero además es dramática a nivel del establishment que lo apoyó a Macri. ¿Por qué? Porque todos los indicadores de la industria, ayer salió el número de FIEL, los últimos datos son un derrumbe de la actividad industrial de cerca del 8%. El derrumbe de las ventas en consumo masivo, en productos de primera necesidad, llega al 7%. Entonces, hay una situación donde no solo obviamente sufre horrores la población, pero también ese establishment que apoyaba la política del gobierno, hoy se pregunta, ¿estamos en el piso y hay un plan para volver a crecer? ¿O está, digamos, con dólar alto, exportación y reactivación de consumo? ¿O qué? Y ya no vamos. Y nos vamos. Gracias, esto fue Asuntos Públicos. Hasta el jueves que viene.